Sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión continuaremos con el curso de estructura y organización de datos o simplemente estructura de datos. Habrá videos donde simplemente lo mencione así. Bien, vamos a empezar con algunas definiciones, pero para poder comprender qué es una estructura de datos creo que es necesario entender la necesidad del por qué tenemos estructura de datos. Este video no es exactamente video, más bien es un formato podcast. Sin embargo, voy a procurar dejarles en el canal en Discord o como aquí imagen en el video una pequeña imagen sobre, se le llama el mapa de memoria de un procesador Intel 8086, si mi memoria no me falla. ¿Qué es un mapa de memoria? Un mapa de memoria es la organización de una computadora para acceder a sus diferentes dispositivos, memoria RAM, entre elementos y servicios del sistema operativo. Así que cada vez que escuchen que es el mapa de memoria, por ejemplo, de una MCU ARM, que son los que utilizan los celulares, bueno, se refiere a cómo funciona la memoria y cómo pueden accederse los diferentes dispositivos que están dentro de ese computador. ¿Por qué tomé un Intel 8086? Bueno, porque es como que el tarabuelito de los procesadores de computadoras actuales. Y muy tatara, diría yo. Básicamente todos los computadores que estén basados en procesadores AMD o Intel tienen una línea muy parecida, muy lejana a este Intel 8086. Bien, lo que van a ver es una pequeña imagen que tiene colores. Tiene un color amarillo, naranja, un rojo magenta, un azul, un verde, una línea negra y un verde más oscuro. Vamos a explicar un poco. En el bloque de amarillo vamos a notar que tenemos una serie de números. Estos números son dados en formato hexadecimal. Por ejemplo, tenemos el número 0 hexadecimal, que es 0x, y en este caso con 5 ceros. Y luego tenemos el 0x003f. Este en realidad es un espacio de direcciones. Se refiere a que existe una dirección 00, regularmente llamada null. Luego 01, en este caso más bien 0x, 4 ceros y 1, ¿no? Que sería como que la primera interrupción. Desconozco ahorita el servicio, después se los investigo. Tendríamos una dirección 2, donde tendríamos un 4 ceros y un número 2. Una dirección 3, 4 ceros y un 3. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a la dirección 0x003ff. Recuerden que estamos en formato hexadecimal. Es decir, solamente es un rango de números que van desde 0 hasta ese número en interrupciones. ¿Por qué se dan los números en hexadecimal? Bueno, la razón es porque es más fácil de direccionar. No es que estos números estén propiamente en hexadecimal, sino más bien son números binarios. Y para no tener que escribir un número binario tremendamente grande, utilizamos una notación hexadecimal. Tengan en cuenta que, por ejemplo, 5 ceros implica que tenemos, en este caso, alrededor de 5 bytes. Si mi memoria no me falla. Luego se los confirmo. Si no, pregúntenle a su profesor de arquitectura de computadores. Pero en general lo único que nos dice es de dónde hasta dónde llega una secuencia de números. ¿Y qué significa esa secuencia de números? Bueno, para el caso específico de los que estén en este rango, del rango amarillo, son las diferentes interrupciones. Una puede ser para interrumpir, por ejemplo, el teclado, otro para hacer interrupciones en el ratón, y otro puede ser, por ejemplo, para interrupciones en la pantalla. Si nunca han utilizado o han escuchado este término de interrupciones, quiero que piensen en una cosa. Cuando ustedes hacen un programa y le piden al usuario que coloque un número, que puede ser un número entero o un número flotante, no importa. Por ejemplo, que le pidan cuál es su edad, pues su programa se queda esperando. Su programa está interrumpido. Fue interrumpido porque está esperando la interacción con el teclado. A eso se le llama una interrupción al teclado. El programa corta su flujo, se queda en pausa, hasta que alguien le dé el dato correspondiente
presione una tecla, en este caso Enter, y pueda continuar su ejecución del programa. Siempre que hablamos de interrupciones, hablamos de un proceso o una tarea, un programa que requiere algún elemento externo. Cuando ustedes mandan a imprimir, por ejemplo, esa también es una interrupción, donde ustedes están mandando una cierta cantidad de información a la impresora. Si ustedes mandan muchos documentos al mismo tiempo, se genera algo llamado una cola de impresión, que en algún momento también lo explicaremos más a fondo. Pero esto se hace porque no todos pueden ocupar la impresora al mismo tiempo. La impresora imprime un documento a la vez. Bien. Retomando el tema del mapa de memoria, si yo manipulo los números que yo tengo en este rango desde 00 a 3FF en hexadecimal, va a invocar a un servicio diferente a través de alguna interrupción, cuáles como las que acabo de mencionar. Si yo manipulo los números desde el 0400 en hexadecimal hasta el 400F o al 4FF, estoy hablando de posiciones de memoria o números que involucran a servicios de la BIOS o a la BIOS en sí. ¿Esto qué significa? Que cuando yo estoy manipulando, por ejemplo, el 401, estoy moviendo algo o algún servicio relacionado a la BIOS. Y por ejemplo, vamos a movernos un poquito más allá. Cuando yo estoy utilizando números desde el 500 hexadecimal hasta el 4 veces F, estoy haciendo manipulaciones al 2. Es decir, es la memoria que está reservada para el sistema operativo MS2. Si no le suena el nombre de MS2, pues antes de que utilizáramos Windows, utilizáramos MS2. De hecho, pues MS2 es como que el abuelito de los Windows. Podríamos decir que sí es padre abuelito, según como lo marquemos en la historia. Es decir, este lugar desde el 500 hasta el 4F son los lugares donde podríamos nosotros tener un programa. Podría eso suponer que, por ejemplo, el 510 sea donde yo tenga una variable de tipo entera o una variable de tipo byte. ¿A qué me refiero? Estas posiciones es la memoria RAM disponible que nos da el sistema operativo para poder manipular. Va mucho más allá y repito, si quieren más detalles necesitarían platicar con su profesor o profesora de arquitectura de computadores o de arquitectura de computadoras, pero en general en las computadoras todos son direcciones. Manipular una dirección involucra una memoria o un servicio. Cuando hablamos en el rango del 500 al 4F o 4 veces F para no confundirse, me estoy refiriendo al hecho de que son un espacio de direcciones donde yo puedo meter cosas como lo que son variables, cadenas y programas que puedo ejecutar en mi sistema operativo. De la misma manera tenemos un espacio para la VRAM, la Virtual RAM. Esta se supone que es memoria RAM destinada para hacer, ¿cómo mencionarlo? Para reservar más memoria que no existe en ese momento. ¿A qué me refiero? Imagínense que ustedes tienen su computadora y que corren dos programas. Por ejemplo, que están corriendo el navegador web y que están corriendo, no sé, el Spotify. A lo mejor el Spotify gasta una cantidad específica de RAM, porque solo está reproduciendo música. Sin embargo, su navegador, si ustedes abren más pestañas, gasta más RAM. Si ustedes cierran esas pestañas, gasta menos RAM. No nada más RAM, sino también procesador. Bueno, la VRAM o la Virtual RAM se refiere a que como yo no sé cuánto va a gastar mi navegador, yo simplemente aviso al sistema operativo. ¿Sabes qué? Este proceso puede llevarse 4 GB de RAM, que en un 8086 no pasaría, pero bueno. Este proceso puede llevarse 4 GB de RAM. Pero puede llevarse menos, puede llevarse más. Yo nada más necesito que me reserves 4 GB de RAM.
Entonces se marcan de que esta aplicación podría llegar a ocupar 4 GB de RAM. No necesariamente que los está ocupando, solo que podría. Cada vez que una aplicación requiere más RAM, primero la solicita la VRAM y el sistema operativo en algún momento deberá de hacer gestiones para otorgarle esa RAM si es que está disponible. De nuevo, esto es mucho más complejo, pero aquí tendría que preguntarle tanto a su profesor de sistemas operativos como a su profesor o profesora de arquitectura de computadoras, pero de manera general algo así funciona. De la dirección C con 4 ceros y a la dirección C con 4 Fs es la memoria dedicada al VGA, o en este caso a la pantalla. Si yo hago ciertas modificaciones ahí, debería de ser capaz, por ejemplo, de cambiar el color de la pantalla, el color de letra, dibujar cosas, etc. Toda esta parte que estoy hablando del 8086 pues es un procesador muy viejito y no todo es exactamente igual como ahora. Pero nos ayuda a ejemplificar esta situación. Si todo en la computadora es una dirección, incluyendo la memoria RAM, entonces lo que tal vez nos deberíamos de preguntar, ¿cuál es la mejor forma de utilizar esta RAM? Imagínense por un instante que ustedes tienen una enorme cantidad de cajitas una tras otra. Y en esas cajitas ustedes pueden guardar cosas. Pero, por ejemplo, hay cosas que ocupan 2 cajas a la vez, hay cosas que ocupan una sola caja, hay cosas que ocupan 10 cajas a la vez, otras que ocupan 5. El cómo ustedes ordenen las cosas les puede llevar a una mejor o peor eficiencia a la hora de guardar elementos en ellas. Como un ejemplo muy sencillo, imagínense que tienen una mochila y que pueden llevar varias cosas en la mochila. Pero ustedes tienen que elegir qué es lo que más les conviene. Vamos a suponer que van a ir al TEC y deben de elegir en si llevar la laptop o llevar X cantidad de libros que tienen que regresar al centro de información. Dependiendo de cuáles sean las condiciones, a lo mejor convenga en un determinado momento llevar la lap nada más y los libros entregarlos en otra ocasión, o viceversa, solo llevar los libros y dejar la lap para no llevar tanto peso. Las estructuras de datos nacen ante la necesidad de administrar de mejor manera los recursos de una computadora. En ese sentido, las estructuras de datos nos dan formas de las cuales nosotros podemos agregar o manipular la memoria de nuestras aplicaciones de manera más eficiente, donde al entender como eficiente debemos de entender lo que puede ser para hacer más eficiente el acceso o para hacer más eficiente la cantidad de información a guardar. ¿A qué me refiero? Hay estructuras de datos que facilitan el acceso a la información y hay otras estructuras de datos que nos facilitan el guardar mucha información, aunque no necesariamente sea fácil acceder a esa información de manera rápida. Entonces, si en algún momento les pregunto ¿qué es una estructura de datos? Pues las estructuras de datos son estrategias y organizaciones de la información o datos para maximizar la eficiencia ya sea de acceso o de almacenamiento dentro de la memoria RAM. Y hay veces que no nada más en la RAM, sino también, por ejemplo, en otros medios de memoria. Llámese, por ejemplo, disco duro. Entonces, nada más les dejo la imagen como algo histórico. Toda la memoria RAM disponible para las aplicaciones regularmente se marca como una dirección. Es decir, yo quiero, por ejemplo, acceder al tercer byte que existe después de la memoria para aplicaciones, por dar un ejemplo, la memoria del 2, pues yo necesitaría acceder a la memoria 503, que es la tercer byte, y con eso yo puedo desplazarme a través de la memoria o a través de las direcciones para acceder a una información. Normalmente utilizamos mucho este término de desplazamiento porque en cuestiones de sistemas operativos y de hardware tenemos una memoria base o una memoria puntero, que es decir, a partir de qué bloque yo puedo empezar a manipular, y luego contamos cuántos bytes a partir de ahí podemos movernos. Ahora, todo esto les menciono es a nivel de más de hardware y sistema operativo.
Pero ¿qué pasa con las aplicaciones? Bien, dependiendo de qué lenguaje de programación se esté manejando, puede ser relevante un desplazamiento o no. En lenguajes como Pascal o como C sí es relevante, donde nosotros podemos manipular directamente una memoria a través de un puntero, que después les explicaré más a detalle a qué se refiere con eso, que es básicamente una dirección, más una cantidad de bytes que tenemos que recorrer para encontrar lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, en lenguajes más modernos o de más alto nivel, como es en el caso de Java, o como es el caso de, por ejemplo, de Python, en nuestro caso vamos a trabajar con Java, pues el concepto de puntero se queda un poco corto, aunque sí existe su análogo, donde más bien nosotros vamos a hacer referencias a lugares de memoria, que si bien no sabemos dónde están, sabemos que existen. Con eso me lleva a un tema más correspondiente a la cuestión de estructuras de datos. Para eso tenemos que entender que existe memoria estática y memoria dinámica. La memoria estática es aquella que, por ejemplo, cuando yo declaro un vector en Java, vamos a suponer de tipo entero, y digo que yo voy a declarar un vector de 10 posiciones, bueno, ahí yo estoy diciendo que voy a ocupar 10 posiciones de memoria estática. Esa memoria estática va a tener la longitud de un entero, es decir, estoy ocupando 10 espacios de números enteros en memoria RAM. Sin embargo, una memoria dinámica, por ejemplo, podría ser el caso de una cadena, donde si yo coloco una cadena en la palabra hola, yo estoy guardando alrededor de 4 espacios de un carácter en memoria RAM. Es decir, 4 espacios de lo que vale un carácter en Java. Sin embargo, si yo le agrego más elementos a mi cadena, por ejemplo, espacio mundo, ya no nada más tengo 4 espacios. Tengo hola, son 4, el espacio son 5 y mundo, que son otros 5 caracteres, me dan un total de 10 caracteres. Entonces mi memoria creció de manera dinámica porque yo tenía nada más 4 caracteres de hola y ahora tengo 10 caracteres de hola mundo, sin que yo se lo pidiera, o fue de manera más natural. Entonces esa es la diferencia entre una memoria estática. La memoria estática es la que le decimos específicamente al programa cuánto va a gastar, y la memoria dinámica es la que va creciendo o decreciendo según nosotros necesitemos en la necesidad en nuestros objetivos de nuestro programa. Por lo tanto, declarar variables de tipo entero, de tipo char, que no sean, por ejemplo, cadenas, o que no sean algún otro tipo de dato, básicamente todos los datos primitivos que tenemos en Java, se consideran memoria estática, mientras que todos los datos que son creados con, por ejemplo, objetos o aquellos tipos de datos derivados, como lo son también las cadenas, los consideramos memoria dinámica. En este ejemplo, los vectores y las matrices pueden o no ser considerados memoria estática o dinámica según algunas reglas. Si ustedes establecen en el momento en el que tengan la información en una sola línea cuánto espacio va a utilizar una matriz o un vector, se dice que están usando memoria estática. En el ejemplo pasado, decir que yo tengo un vector de 10 posiciones enteras ya es memoria estática. Sin embargo, si ustedes no le colocan cuánto va a gastarse esa memoria y en algún punto se la asignan, por ejemplo, a través de lo que diga un usuario, se considera que es memoria dinámica porque creció cuando fue necesario. Entonces tenemos ya algunos conceptos, entre ellos la cuestión de qué es una estructura de datos y cuál es la diferencia entre una memoria estática y una memoria dinámica. Pues bien, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Es probable, si no es que ya sucedió, que tengan una pequeña examen diagnóstica donde voy a evaluar algunos elementos sobre lo que ya deben saber del lenguaje. Originalmente no la tenía planeada porque yo tengo suficientes registros de los alumnos que vienen de TICS. Sin embargo, dado que tenemos bastantes invitados, en este caso de sistemas, tenemos que hacer una nueva evaluación. Y sin más por el momento, hasta luego.